Mientras que tomáis asiento, tengo el placer de presentar, bueno, de compartir mesa con Juan Miguel Redondo, de quien nos va a hablar Enrique López Ventura, que no es nada más ni nada menos que el director general de emergencias, y por eso estoy yo con la mascarilla. Uy. Por seguridad, claro. Es que leo aquí, director general de emergencias del Ayuntamiento de Madrid y responsable del Cuerpo de Bomberos y del SAMUR municipal, y claro, pues no me quito la mascarilla. Son viejos amigos y compañeros, son en el argot del Cuerpo de Bomberos son compañeros de tanda, que es decir, de promoción. Y nada, ya no quiero restar más tiempo, entonces ya Enrique toma la palabra para presentar a Juan Miguel. Sí, buenas tardes, un placer y muy agradecido por haberme brindado la ocasión, Jefrema, y a ti, Juan Redondo, como compañero y amigo que soy, para presentar este libro, Cuando las sirenas no era la nuestra, la del Cuerpo de Bomberos. Juan Redondo efectivamente tiene 67 años y pasa casi los últimos 35 años en el mundo de la emergencia. Y aprovechando, si me lo permiten, que estamos hablando de la emergencia, me gustaría desde esta emergencia, desde la Dirección General, dar mi más sincero reconocimiento a la ciudad de Madrid, pues por todos los actos que hemos tenido que afrontar en este último año y medio. Creo que somos un ejemplo de solidaridad como pueblo, como ciudad, y esto lo quería dejar patente, ¿no? Entonces decía que Juan Miguel Redondo Toral ha sido componente oficial de la escala técnica de bomberos durante 35 años, y yo creo que le hemos ido descubriendo sus aptitudes, su versión artística, porque tiene bastante buen oído y es bastante avezado en la guitarra, y además nos sorprendía porque en un grupo de WhatsApp que tenemos de compañeros de oficiales de la escala técnica de bomberos nos iba trasladando sus hallazgos de lo que era su búsqueda en los últimos quizá 4 o 5 años que ha estado en el departamento de coordinación, donde iba buceando, iba ahondando en todo ese archivo histórico que al final, con la ayuda de los profesionales que hemos contado, pues lo tenemos valorado así como en 2 millones de euros, que no es pequeña minuta, ¿no? En cualquier caso, Juan, creo que a través de esos 5 años lo que hace es bucear en los documentos, en los partes, en esa lápida que luego contará en el cementerio de Alavaca, y creo que es un orgullo para todos nosotros como componentes de bomberos que hemos sido y como compañeros de él, el que haya escrito este libro, que es el segundo, si no me equivoco, Juan. Y nada más, creo que lo importante es que le dé paso a Juan Redondo, que es el importante, que es el que nos tiene que explicar el contenido de este libro. Muchísimas gracias a la organización y a Juan, que es un placer haber sido compañero tuyo y el que me haya dado la oportunidad de presentar este libro. Gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción, un honor, ya lo he dicho en las redes, estar aquí. Es un reto. Jefrema me ha ido educando desde que lo conocí hace unos 4 o 5 años en la historia de Madrid, y quiero dar gracias que me haya dado la oportunidad de estar aquí. Gracias a Enrique, que tiene mucho trabajo ya sabéis, como Solo Bombero y SAMUR siempre están en la palestra, y entonces para mí es un orgullo presentar este libro. Como ya sabéis, el fuego se da porque hay un triángulo que lo forma el combustible, la temperatura y el oxígeno. Si falta alguno de esos 3 lados, no hay fuego, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido en el libro que voy a escribir, porque es Madrid, porque son los bomberos y porque es la guerra civil. Es el triángulo de este libro, que para mí ha sido una labor apasionante, y quiero pedir un poco de comprensión en el sentido de que yo no soy historiador, yo no soy escritor, aunque haya escrito un libro anteriormente. Yo solamente soy un bombero, un oficial de bombero que ha escrito muchísimos notas de servicio interior, procedimientos, etcétera, etcétera, en mi labor, pero no soy escritor.
Lo digo porque cuando yo encaré este libro no tenía claro lo que iba a hacer, sino que por los avatares de mi vida profesional, yo fui jefe del operativo durante 13 años en la década de los 90 y parte del siglo XX, y después me pasaron al apoyo técnico. Un alcalde cierto un poquito megalómano me pasó a un departamento que se llamaba Servicio de Coordinación y Servicios a la Comunidad. Y dentro de lo que era la plana mayor de toda la vida, para entendernos los veteranos, y dentro de ese departamento había un museo. Teníamos un museo muy artesanal, ¿no? Un almacén donde teníamos muchos vehículos y mucho equipamiento de toda la vida, y teníamos un archivo que le llamaban histórico. Eran 2 salas en un sótano en el Parque de Santa María de la Cabeza, y bueno, empezó a depender de mí. Bien. Entonces empecé mi trabajo. Bueno, yo hacía todos los informes que me pedían de los siniestros, en fin, toda la actividad de ese departamento, hasta que me pidieron dar una charla sobre la historia de bomberos. Yo había escrito este libro de Memoria de un bombero en el año 2002, pero no me apetecía volver a las andadas y recordar toda la vivencia y toda la historia que escribí, y empecé a pensar de qué podía hablar. Había un libro que habían escrito 2 compañeros que era Historia del Cuerpo de Bomberos, desde 1577 hasta el Windsor, y empecé a ojear a ver dónde podía hacer algo, hasta que llegué a la Guerra Civil. Y la Guerra Civil estaba tratada de una manera bastante somera, y me llamó la atención una lápida. Entonces, esa lápida eran 9 nombres que habían caído por Dios y por la patria, y a mí nadie jamás me habían hablado de ellos. Y les puedo asegurar que yo he hablado con todos los bomberos, con los veteranos, con los jóvenes, siempre tengo una pasión tremenda por conocer a la gente y sus historias, ¿no? Entonces empecé a indagar qué podía ser esto. Ninguno de mis compañeros sabían nada, ni siquiera los más veteranos, los jubilados, etcétera, etcétera. Esa placa fue inaugurada por Alberto Alcocer en el 40, haciendo honor, homenajeando a estos 9 bomberos. Hasta ahí, bien. Una tarde de verano, yo no sabía ya por dónde meterle mano, se lo comento a mi mujer, periodista, y ella, con esa habilidad que tiene la gente con las redes, que yo no tengo, me dice: anda, mira, Juan, mira lo que aparece aquí. Y me da una esquela donde aparecen 4 de los 5 nombres. Mi sorpresa fue mayúscula cuando veo que los nombres son el arquitecto primer jefe, el arquitecto segundo, el jefe de la zona el jefe del Parque Primero, el de Santa María de la Cabeza, de Santa Engracia, y el del segundo, que era el de O'Donnell, vilmente asesinados. Yo me quedé patidifuso y empecé a indagar, a mirar cosas. Mi mujer siguió con las redes buscando. A mí me entró cierto escalofrío porque mi primer puesto en el servicio fue jefe del Parque Primero de Santa Engracia. Digo, madre mía, este hombre seguro que ha frecuentado las mismas salas, las mismas dependencias que yo, y fíjate qué final, ¿no? Y mi mujer me dice: creo que están en el cementerio de Aravaca. Bueno, yo esto cojo y directamente me fui al cementerio de Aravaca, pregunto por víctimas de la Guerra Civil, y me dice un funcionario que había allí que había un cementerio adosado al civil, donde ahí estaban enterrados las víctimas de la Guerra Civil, unas víctimas. Al día siguiente, mi corto y perezoso, me vestí de bombero de salir a fuego, que, en fin, que impresiona a Tomás, y cogí un coche rojo, el coche del servicio, y me volví al cementerio. En el cementerio ya me hice ver, bueno, me identifiqué, le dije que estaba haciendo una historia, averiguando por dónde iban, que había sido de unos bomberos, y el hombre se apiadó de mí, y aunque me dijo que era un cementerio privado, que se llama Mártires de Aravaca, me dejó entrar. Claro, yo en ese sentido ahí me sentí pues
bueno, pues como si fuese un investigador, porque había un montón de fosas con unas losas llenas de nombres, y dije, bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues voy a buscar estos nombres. Entonces fui buscando nombre por nombre hasta que... Hasta que en uno de los nombres de las fosas, bueno, pues veo Ramiro Ledesma Ramos, eso me sonaba, porque yo era de los clásicos jóvenes que en sus años hice la colección de Hugh Thomas y leía a Gabriel Jackson, pero vamos, a nivel aficionado. Y cuando veo el nombre de uno del arquitecto primer jefe, bueno, dije, bueno, me pareció que había tenido un hallazgo absolutamente, bueno, para mí inenarrable en aquel momento, ¿no? Entonces, seguí avanzando en las fosas y descubro a Luis Rodríguez Agudo, el jefe del primero. En fin, se convirtió en una labor, me puse nervioso y no se me ocurrió otra cosa más que hacer fotos de todas las losas. Había 250 nombres. Me habían dicho que habían fusilado allí unos 800, pero por lo visto no fue tanto. Las cifras ya sabemos cómo funcionan aquí en este tema, ¿no? Entonces, claro, pero ¿qué había pasado? Porque logré con un documento que había una especie de relación de puesto de trabajo que encontré del año 1933 en el mismo archivo histórico. Veo que en esa época había 6 jefes y asesinan, fusilan a 4 de ellos. ¿Qué había pasado ahí? Bueno, todo esto se fue convirtiendo en una obsesión para mí absoluta, porque quería saber qué fue de toda esta gente, qué es lo que pasó. Me dijeron que ese cementerio lo llevaba, era privado, lo llevaba una parroquia que era San Escribá de Balaguer, que está en Aravaca. Me puse en contacto con ellos y ellos me dieron el nombre de un señor, José Manuel Ezpeleta. Tuve una reunión con él y le di los nombres de todos los desaparecidos, los muertos por Dios y la patria, y empezaron a darme unas hojas. Las hojas eran sacadas de la causa general y me aficioné y me convertí también en investigador sin serlo. Y empecé, siguiendo toda esta historia, a seguir los pasos y los hilos de toda esta gente. Me fue pasando una documentación muy precisa y me fui dando cuenta que Bomberos había vivido una catarsis, que había vivido una guerra civil dentro del servicio. Un servicio que cuando comenzó la guerra tenía 400 hombres y que cuando terminó la guerra comenzó a levantar el vuelo, que es un capítulo de mi libro, con 200. ¿Qué había pasado ahí? A partir de ahí empecé a investigar las losas y de pronto entro en una página en internet, me sale un tal Sol y Moscas y aparece una foto y doy de bruces con un parque, el parque cuarto, el parque de la Moncloa. Investigo, lo contrasto con los documentos míos y efectivamente en 1928 se cerró el perímetro de Madrid con el parque cuarto, que cuando vosotros entráis en todas las referencias y le sacamos hasta todos los detalles de las esquinas de la plaza de la Moncloa, siempre se habla del Pérez Galdós, el grupo escolar, pero al lado, adosado, en Moret número 2, así aparece en los documentos de bomberos, estaba un parque de bomberos y que había desaparecido, seguí todo el hilo, pues porque era frente de batalla. Y entonces por allí también descubro unas fotografías que no he traído, pero que todos conocéis seguro, donde se ven las trincheras por donde pasaban detrás del parque hacia lo que era la red de trincheras del Parque del Oeste. Bueno, todo esto se fue convirtiendo para mí, disfruté muchísimo, y entonces fue cuando conocí a Gefrema y a partir de ahí también me hice un poco friki de la guerra civil, que es lo que soy actualmente, ¿no? Para contrastar todo, fui a los libros del archivo histórico y descubro que durante 80 años habían estado dormidos en unas estanterías de mecaluz, metálicas, un montón de libros de pastaturas donde estaban libros del capataz, donde apuntaban todas las salidas, todas las intervenciones que había habido antes de la guerra y después de la guerra.
Descubro también que está el libro del telefonista, donde se ponía la hora donde salían los vehículos y qué vehículos salían y las novedades. Y descubro también el libro del personal, este que estáis viendo. Descubro también que el servicio de bomberos, que se había mecanizado totalmente en 1923, pues estaba sometido a una disciplina férrea, ¿no? Copiada evidentemente de lo militar, y que, por ejemplo, aquí cuando una persona llegaba tarde 20 minutos, se le castigaba con una hora de prolongación. O sea, en bomberos había una disciplina importante que luego va a desencadenar en los primeros meses pues una cierta venganza terrible entre los componentes del servicio. Veo también que hay felicitaciones. Por ejemplo, en el 37 se felicita jefe de Estado Mayor por su actuación de traer un cadáver de un soldado a una galería subterránea en las trincheras de la 107 Brigada Mixta. Todo esto se va convirtiendo. Era una especie de iba tirando del hilo, y veo que el bombero, que es Ángel Durantez, un bombero que, por cierto, fue el único que se negó a levantar el brazo en el relevo que hubo el 28 de marzo de 1939, y por negarse a levantar el brazo fue depurado y expulsado de bomberos. Cosas increíbles. Un montón de historias que van componiendo y vas haciendo el puzzle de lo que había pasado en esos 1000 días de guerra, ¿no? Todo lo voy contrastando para, siguiendo la línea de Gefrema, de no decir nada que no esté fundamentado y esté absolutamente documentado, ¿no? Hay un montón, todos los bomberos tenían una hoja, el bombero número 96, porque los bomberos aquí llevaban el número de bombero en la solapa, y en el libro de personal pues tenían todos cuando se iban de permiso, cuando se tenía una sanción, etcétera, etcétera. Fui todo esto componiéndolo en datos, lo iba apuntando todo cronológicamente. Empecé a frecuentar Moret 3, donde está la causa general, e investigando causas. También fui buscando un montón de fotos. Me fui a Alcalá de Henares, donde buscaba el detalle de las miles de fotos que había, para buscar el detalle de bombería, aquel detalle que a lo mejor no se haya fijado alguna otra persona, y que yo iba a identificar los vehículos probablemente de bomberos o cualquier otra acción. Todo lo iba apuntando, y llegué a otros documentos donde ponía algo increíble en aquel tiempo, ¿no? Y es que teníamos un servicio de bomberos moderno, además inteligente, porque teníamos 4 parques situados en la periferia. En el primero Santa María de la Cabeza, segundo O'Donnell en el este. En el sur teníamos el Puerta de Toledo, que hacía frente a lo que era Lavapiés y toda la zona industrial del sur hasta el río, y encima habían cerrado en la periferia con el parque de la Moncloa, además del parque de la Dirección, que es el que está en Imperial y que es de donde salía la jefatura, el médico, el corneta, etcétera, etcétera. Veo que eran lo suficientemente hábiles e inteligentes para tener absolutamente cuantificados el número de intervenciones, y además por parques, como se podía ver aquí. Entre el 34, pues el parque primero de Santa Engracia salían 1200 veces. ¿A qué salían? Pues a los fuegos de aquellos tiempos, fuegos de chimenea, de entramados, de enseres y efectos, armaduras, había ya fuegos de tipo eléctrico, a veces había que sacar algún semoviente de alguna zanja, en fin, era otro mundo, ¿no? Era otro servicio, pero estaba todo perfectamente planificado, ¿no? Y encima tenía un nivel de vehículos, pues hombre, no como París o como Berlín, pero muy moderno, ¿no? Para darnos cuenta de la tragedia que se vivió en la guerra civil a nivel de bomberos, porque se perdieron en el camino muchísima gente, pero muchos medios, y sobre todo también tardamos muchísimos años en recomponer lo que era la estructura, la infraestructura de bomberos. Fijaros los vehículos que teníamos, que mañana algunos lo podremos ver en el Museo de Bomberos, que vamos a hacer una visita, y además una visita que agradezco al director que nos lo haya posibilitado, porque no ha habido ninguna visita de adultos hasta ahora. Vamos a ser los primeros, va a ser una visita piloto, porque no está ni inaugurado el museo, o sea que va a ser una cosa interesantísima. Fijaros
¿Cómo lo tenían? Todo con sus vehículos preparados, el Parque Cuarto de Moret existía, con sus coches, el coche de primera salida para solucionar las cosas menores, la bomba para los grandes fuegos y la escala para los rescates, ¿no? La escala que vamos a ver mañana precisamente es la escala Benz. O sea que, bueno, lo tenían perfectamente. Bueno, seguimos con la investigación. Los bomberos siempre estaban previstos, esa escala la vamos a ver mañana, en la cual el Día de la República, una foto clásica, donde se están en el Palacio de Oriente, están poniendo la nueva placa, y se ve aquí también a los bomberos funcionando, pues por ejemplo con la quema de los conventos y la iglesia en el 31, esa misma escala, los bomberos. Y nos vamos acercando a la Guerra Civil, donde hay un fuego en la iglesia de San Luis, donde está actualmente, donde estaba Montera, en la Plaza del Carmen, donde mueren 2 bomberos en el incendio de la iglesia y donde, irónicamente, en el año 87 volverían a morir 10 bomberos en el hundimiento de Almacenes Arias. Ese sitio está gafado para nosotros, ¿no? Y llegamos a la Guerra Civil. En la Guerra Civil empieza, de todas las investigaciones, pues se ceban en los jefes lo que es las represalias republicanas. En 4 jefes, lo de siempre. A uno de ellos, porque era el cobrador de Falange, directamente es detenido, se lo lleva a la comisaría de Centre y va a la cárcel de Ventas. Probablemente es de los de Paragüello, no está claro, ¿no? Luego, en la tragedia de Julián Martínez, que lo detienen, van sus hijos y vuelven a detener a uno de sus hijos. En fin, una tragedia tremenda que se va viviendo. Todo se desarrolla en ese terrible verano del 36, pero también Bomberos está en todo lo que va ocurriendo. Hubo bomberos en el cuartel de la Montaña, cosas que van formando parte de esos expedientes que luego se van a estudiar con un rigor absoluto en los juicios a partir del 39. También estamos en el incendio de la Tahona de la cárcel Modelo. Allí va uno de los jefes que se salva, que es Luis Crespo, que apagan el incendio, se produce la entrada de milicianos, pero los bomberos estábamos a apagar el fuego. Fue un fuego sencillo, no hay ningún tipo de problemas, pero luego la tragedia vino cuando asesinan a 32 presos políticos que estaban allí. Seguimos con las sorpresas. Y es mirando en el libro de siniestros, que ahora hablaré de ellos porque fue el otro gran hallazgo, el 25 de agosto veo en el libro de siniestros que los bomberos van al Alcázar de Toledo. Ya sabéis que me parece que el Alcázar cayó el 27 o el 28. Pues estuvieron yendo los bomberos a Toledo para tratar de proyectar gasolina sobre los defensores. Esa idea, que no es de bomberos, porque las ideas de bomberos son buenas en general, pero bueno, era una idea terrible, porque eran materiales antideflagrantes. Hubo accidentes, según me puse en contacto con la gente de conocedores del tema de Toledo, hubo accidentes entre los milicianos y entre los bomberos, pues había un descreimiento absoluto, empezando por el jefe. Pero, ¿qué es lo que había pasado? Que el comité de control se había hecho con el servicio y era el que mandaba en bomberos. Le había quitado cualquier tipo de autoridad a los dos jefes que quedaron, que fueron Pingarrón y Crespo. Y ellos ordenaban y no había valor a hacerle frente o a llevar a cabo una negativa. Al frente de esto iba David Serrano Juan, que era el comité depurador del ayuntamiento. En fin, estábamos en todo lo que estaba ocurriendo. Como curiosidad, teníamos bomberos en el Museo de Pinturas. Había 3 bomberos de los veteranos por si ocurría cualquier cosa, cualquier evento, pues afrontarlo en primera, esperando que llegasen los compañeros, ¿no? Y entonces, pues, hacían sus relevos todos los días, ¿no? Seguimos con las represalias y les llega también a los capataces. Los capataces se llamaban así porque el oficio de bombero estaba basado fundamentalmente en el oficio de la construcción, y al igual que en las obras había los capataces, en bomberos los jefes del vehículo se llamaban capataces.
ni siquiera sargentos ni suboficiales, capataces. A dos de ellos, los dos están en Aravaca. Si alguien me pregunta las causas, no lo sé, pero lo podemos más o menos intuir, ¿verdad? Porque de los 9, 7 fueron fusilados y 2 fueron de 2 paseos, ¿no? El último en caer fue el arquitecto primero jefe, que después su casa estudio fue absolutamente saqueada, ¿no? Las cosas que pasaron en ese verano. Y llegamos a los bombardeos. ¿Vamos bien? Bien. Llegan los bombardeos que a mí me parece que es el capítulo impresionante que escriben los bomberos. Porque fijaros en este vehículo, que es un Delaye, parecido al que vamos a ver mañana, donde los bomberos tienen los cascos pintados de gris o de azul. Eso es porque no querían dar ninguna pista a los tiradores, a francotiradores, a los aviadores. Se vive esos días de noviembre terribles. ¿Y cómo descubro yo esto? Porque encuentro un libro que pone registro de siniestros. En ese libro, de tapas duras, de formato A3, por curiosidad, cuando bajo de allí, ya estaba yo liado con estas historias, y digo, bueno, ¿qué pasó el 18 de julio? Y veo que el 18 de julio en Bomberos no pasó casi nada. Un fuego en la calle Toledo, un fuego de enseres que se apaga sin ningún tipo de novedad, y varios fuegos de rastrojos en las zonas amplias de Cea Bermúdez, en fin, no pasa nada. Pero empiezo a indagar, y cuando llego ya tenía las fechas más o menos de los bombardeos, y cuando llego, aquí tenemos apuntado el de Ciudad de Toledo, misión de guerra, no pusieron a qué, pero veo que en ese libro de registro tenía un orden, tenía un año, tenían un mes, tenían un día y tenían la hora. O sea, tenemos la hora de cuándo salían los bomberos a cualquier tipo de siniestro, ¿no? Y ahora que estábamos metidos en guerra, son todos de Plaza Toledo, el día 7 de noviembre empieza lo que fue el horror para nosotros, que fue los bombardeos. El funcionario que había aquí, el bombero veterano, porque los veteranos se destinaban al almacén a partir de los 55 años, o al teléfono, el que tenía buena letra iba al teléfono a apuntar, empieza a ver todas las salidas y podemos contrastar. A mí me pareció que era un hallazgo de primer orden, que se podía ver hasta la hora para contrastar en la cual salían los bomberos, no a la hora que tiraban las bombas, pero sí a la que salían los bomberos. Y también sabemos que dónde hacían daño las bombas. No sabemos cuántas bombas tiraban ni a dónde caían, pero sí sabíamos dónde iban a hacer su trabajo los bomberos. A mí me pareció que era un hallazgo de primer orden, y al principio el bombero ponía obús, porque bueno, el obús es muy generalista, ¿no? Pero después fuimos aprendiendo. Después de ese día 7, por cierto, el primer salida es a Blasco Ibáñez, que era la actual princesa, ya sabéis, aquí no tengo que decir nada porque sabéis latín. Y vemos, vamos a ver, que se van llevando todos los días, hay un montón de salidas, todas apuntadas, todas, hasta que viene la desgracia, y el 11, a las 9:10, se va a un hundimiento a Quintana 21. Los primeros bomberos que van a morir cumpliendo con su deber están aquí. Entonces, claro, yo cuando descubro esto, que nadie me había hablado de ello, y que en las fichas nuestras de caídos en acto de servicio no constaban, me pareció que era un hallazgo que yo tenía que transmitir, lógicamente, esto no podía quedar solo en mi conocimiento, ¿no? Y lo iba apuntando todo. Entonces se ven todas las salidas y se ven, ya va diferenciando el telefonista, bombardeo, aunque ponga obús, con el obús cuando era el bombardeo artillero, ¿no? Que empieza sobre todo a partir de mayo, ¿no? Bombardeos hay hasta mayo del 37, más o menos, ¿no? Todo esto me pareció que era tremendo, ¿no? Y vamos investigando hasta que llega un momento que el telefonista ya no da abasto. Uno de los días, el 17, salen 105 veces. Al principio era para apagar fuegos, para sacar víctimas,
para consolidar construcciones, pero se convirtió en una locura cuando empieza ya la evacuación del barrio de Argüelles, que quedó asolado, porque el bombero tenía que estar con sus vehículos. Cuando todo el mundo iba al metro o al sótano o a cualquier tipo de protección, el bombero salía con sus vehículos, unos vehículos que eran absolutamente descubiertos, eran descapotables, y ese es el verdadero valor de esa gente, de esos bomberos de la retaguardia, de esos soldados de la retaguardia. Y encima caía por efecto de las bombas. Me parece impresionante. Sigue avanzando la historia y va describiendo, esta en la página de la derecha, ¿no? Y dice: durante el bombardeo fue ametrallado el coche del Parque Primero, resultando muerto el chofer Bienvenido Hernández en la calle de la Huerta, Hotel Samboy. Tampoco tengo que decirles que el Hotel Samboy es donde teóricamente se alojaban los aviadores rusos y gente, pues, lógicamente, de los luchadores que estaban por la República, ¿no? Los que tiraban las bombas parece que sabían dónde tenían que ir, ¿no? Y el bombero, pues bueno, fallece al día 12, me parece que es. Está el fragor de la batalla, que uno de los días, el 18 de noviembre, no hay ningún apunte, porque la centralita se queda desconectada por las bombas. No hay ninguna, pero los bomberos siguen en la calle, pero no tenemos constancia de los sitios donde fueron, porque no había dirección que apuntar, ¿verdad? Seguimos avanzando y llega un momento que, sin dar abasto, el señor telefonista, Eloy y compañía, pone sin precisar, porque actuó todo el servicio. Todo el servicio estaba en la calle. Y he visto en las notas del Servicio Interior, porque aparte de estos libros y de todas estas notas, también descubrí en el archivo un fajo de notas de cuartillas, porque no había folios, comidos por el moho, donde me decían mis compañeros que estaban allí: mire, jefe, ha aparecido esto, mire, jefe, y tal. Bueno, yo estaba disfrutando, no podía imaginar cómo disfrutaría cualquiera de vosotros, ¿no? Y entonces iba sacando datos, y por lo visto, en ese momento no había turnos. Todos los bomberos tenían que estar en el parque por la mañana a salir a todo. Se trabajaba 24 horas, un día sí y el otro también. Porque sabían que estaban haciendo frente a una situación absolutamente para lo que no estaban preparados. Un bombero está preparado para apagar fuego, lo que hemos dicho antes del triángulo, que las técnicas de sofocar, de extinguir, de retirar, pero para el resultado de esta tragedia no estaban preparados, y se hicieron fuertes y lo fueron haciendo, y se convirtieron en salvadores, porque llegó un momento en el cual lo único que podían hacer era sacar gente, porque las tuberías empezaron a reventar cuando las bombas caían en las vías públicas e inundaban los sótanos. También íbamos con unas bombitas de achique a sacar el agua. Digo, íbamos, me ha perdido el subconsciente. Iban, y entonces se sacaba todo el agua y cortaba el canal de Lozoya, Isabel II, cortaban, y a veces tenían los bomberos que llamar a los servicios para que le abriesen algunas de las arterias. Es alucinante todo lo que tuvieron que sufrir esta gente, ¿no? Yo en el libro me meto en la experiencia que he tenido de ir con los coches rojos, con las sirenas, de ir a siniestro y no saber dónde lo que me voy a encontrar, salvo los datos que te dan el telefonista. He querido meterme en la piel, y yo creo que es el capítulo del libro que más siento, ¿no? Porque he tratado de mimetizarme con ellos y ver un poco qué es el sentimiento que se tiene de ir por Madrid, por unas calles, insisto, llenas de valladares, por la foto que ahora voy a poner, lleno de socavones, y ellos tratando de salvarlo y de llegar a la gente, ¿no? Fijaros aquí, en la calle Martín de los Heros, se ve un bombero. He estado buscando todas las fotografías que aparecían bomberos. Aquí se ve un apeo tremendo en Costanilla de Los Ángeles. Cuando había madera, se acabó la madera y al final hubo que pasársela a una organización que hizo el ayuntamiento, que para la reconstrucción, y son los que se encargaron de retirar todos los escombros, seleccionarlos y pensar en el futuro, en esa reconstrucción de Madrid. Martín de los Heros, fijaros lo que son
pasar. Esta calle no es Benito Gutiérrez, ya se han encargado lo que saben que esta es Altamirano, o sea que pido disculpas, pero bueno, Altamirano estaba más o menos igual, ¿no? Los bomberos tenían que hacer zigzag para llegar al domicilio donde quisieran llegar, y ahora las dificultades que habría, ¿no? Y aquí Quintana 21, que fueron donde murieron los 5 compañeros. Murieron 8 por efecto de la metralla o por hundimientos. Madre mía. Fijaros el drama, que esto también fue otro de mis descubrimientos, lo cual me siento muy, muy contento y orgulloso, y es que se consumieron los cadáveres, y manda una carta después de estar buscándolos desde noviembre hasta enero del 37, diciéndole: se han recogido así como, habiéndose únicamente podido encontrar pequeños huesos que cuidadosamente se han recogido, así como también algunos trozos de metal que llevaban los interesados. Y al final acaban diciendo: le estimo a su señoría que se persone en el lugar siniestro para hacer todos los requisitos, para darles de baja y para que las viudas pudieran cobrar algo. Es tremendo. Estos todos estos descubrimientos los hemos integrado en el panel de víctimas trabajando, que mañana podréis ver muchos en el museo. Hotel Samboy, Pedro Lucas en la finca en Carrera San Jerónimo, y otro conductor por el casco de un antiaéreo. Y también descubro la hermosa historia, entre comillas, de bomberos que en los primeros días, generalmente socialistas, se van a la sierra a defender la República, con sus ideas, son tremendamente valientes, y mueren en Guadarrama inmediatamente entre los primeros días. Cambian el surtidor por el fusil, y ahí pues y ahí hay una historia muy bonita. Me apareció el nieto de Pedro Zamora cuando vio que había puesto su foto en el museo, que también veréis mañana, emocionado por ver a su abuelo. Increíble, o sea, una emoción. Me han aparecido varios nietos de gente que había dado por perdido al abuelo. Eso es una emoción inenarrable, de verdad, Por efecto de los bombardeos, hay 3 parques que son trasladados a casas, a edificios incautados: el parque de Puerta de Toledo y el parque de Santa María de la Cabeza son trasladados al Paseo del Prado y a Recoletos. Fijaros todas las cosas que tuvieron que hacer. Hay fotos también en el libro donde recojo esa historia, ¿no? Y luego decir que el servicio estuvo en mando esos primeros meses del Comité de Control. El Comité de Control hizo una revista que era Bombero Rojo. En bomberos era mayoritariamente UGT, con una carga importante de CNT que actuaba de contrapeso, de tal manera que voy descubriendo, cuando llego a la depuración, me vas a matar, Eulalia, la posguerra. Bueno, voy a decir solamente una cosita. Me encuentro también en el archivo este libro, ya me paso directamente a la depuración. Hojita doblada 1000 veces. Al principio no daba crédito a lo que pasó. Por relación del personal perteneciente al cuerpo de bomberos actualmente pendiente del resultado de depuración del excelentísimo ayuntamiento. En bomberos se depura a todo el mundo. Todo el mundo tiene que firmar un documento en el cual dice sus antecedentes, qué hizo, dónde hizo, si estuvo afiliado o no estuvo afiliado. Hasta el jefe de bomberos. Los 2 jefes de bomberos que se salvan fueron muy listos, y uno de ellos es casi el protagonista del libro, porque le tengo verdadera admiración. Se llamaba Pingarrón, y con su hijo hice la primera guardia. Se afilian a CNT. Y CNT, curiosamente, en bomberos hace un poco de valladar a todo lo que es el comité depurador. O sea, fueron un poco, vamos a decir, los buenos. Y eso ocurrió en bomberos, ¿no? Y eso impidió que hubo más represalias entre más componentes del servicio. Bien, esta hoja tiene un numerito a lápiz que con el tiempo, bueno, descubrí que era el número de sumario.
Y entonces me dediqué también en cuerpo y alma en seguir todos los sumarios de todos los bomberos. De esos 70 bomberos depurados solo volvieron unos 10. Todos fueron separados del servicio. Ninguno volvió por ser o sindicalista, por ser significado republicano o por ser revoltoso, ¿vale? Intentaron luego, cuando hubo una revisión en el 52, volver al servicio porque amaban el servicio. Jamás se consintió que volviesen ninguno de ellos que fueran buenos bomberos y fueron castigados a ser separados del servicio que amaban toda la vida. Es tremendo. Y solamente en su expediente he podido recorrer cuando la amnistía en el año 77, cuando le pudieron pagar ya, pues fíjate, a buenas horas manga verde, ¿no? Ese documento tiene un valor para mí esencial para descubrir qué fue de la historia de tantísimos bomberos. Y descubrí también los fusilados. Fusilaron a dos en unos consejos que me estudié, consejos de guerra sumarísimos, que son de risa. Este es Monje Botella. También me apareció la nieta, que pasó unas penurias tremendas, ¿no? Aquí se ve, era este hombre de Tobarra, de Albacete, y había la hora del fusilamiento, 434 dejó de existir. Y el otro que murió también era porque su mujer había vendido 2 o 3 mantones de Manila de una casa ocupada para que ellos vivieran, para dar de comer a sus hijos. En fin, la historia es tremenda. Bueno, y ahora atenderé las preguntas que queráis. Gracias por vuestra atención. Para mí ha sido un placer darla. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por tan apasionada intervención que no hace más que reflejar ese apasionado estudio histórico y archivístico que está reflejado en el libro que tenemos ahí, cuando las sirenas no eran las nuestras, y también en el cuaderno de registro, que también se puede comprar. Y bueno, pues la verdad es que es un nuevo paradigma en la investigación y muy original en la investigación de la Guerra Civil Española y del Frente de Madrid. Correcto. Decir que ese cuaderno me dediqué todos los domingos a hacer mi mapa de Madrid y reflejar todas las actuaciones de bomberos. Y extraje de los años de guerra todas las intervenciones relacionadas con el conflicto bélico, desde los bombardeos hasta la explosión de Lista, en fin, todo está con la hora, con la señal, está absolutamente documentado y con fotos extraídas para relacionar el siniestro con la ubicación. Bueno, pues el que quiera andar en esto puede adquirir los libros, pero tenemos 5 minutitos para las preguntas del público, que como siempre son preguntas escuetas y directas. Buenas tardes, muchas gracias por tu intervención, Juan. Lo que te quería preguntar es, no me ha quedado muy claro las cifras que has dado cuando has dicho que al principio de la guerra había 400 bomberos, de los cuales luego solo se pueden, has dicho, incorporar o tal, después de la guerra 200. O sea, entonces se supone que la diferencia de 200 está entre los represaliados y los muertos que hubo durante la guerra. Correcto. Si uno va sumando, están los primeros los represaliados, después los fusilados, después 20 que se incorporan al EPR y que no aparecen, o sea, no vuelven a ingresar en el servicio. Después hay 70 represaliados. Luego están las jubilaciones por edad, porque se jubilaban a los 60 años en aquella época. Y luego después hay 30 heridos que, según los documentos, quedan inútiles para el servicio. Entonces empleaban las palabras que hemos empleado toda la vida, ahora sería impensable, ¿no? Y incluso hay 4 que la guerra les sorprende en zona nacional, ¿vale? Y que no vuelven al servicio y que no sabemos de su... Hay quien intenta volver, pero al no haber estado sufriendo aquí son desechados, o sea que tampoco. Saqué la cifra porque el arquitecto que se hace jefe, que se hace cargo, Santiago Soler y Garay, presenta un documento con los 200 bomberos aproximadamente y los distribuye en 2 turnos.
24 por 24. Y de ahí nace, en esa penuria de medios técnicos, humanos sobre todo, de ahí nace la jornada típica y de 24 horas en el Cuerpo de Bomberos, de aquella época. Bueno, tenemos dos últimas preguntas, muy breves también. Una sola pregunta. En el libro haces alusión a la intervención que tuvieron que venir bomberos de Barcelona, porque escaseaba la dotación de Madrid. Me gustaría que manifestaras. Un capítulo lo dedico a esa solidaridad hermosa entre bomberos, que no es porque escaseaban, sabían que se estaban pasando jornadas muy duras, pero allí en Cataluña surge una iniciativa y vienen 30 bomberos para tratar de ayudar en las labores, solidarios con nosotros, porque se estaba defendiendo a la República. No había ningún otro tipo de consideración. A mí se les da alojamiento en el Parque Primero, en Santa Engracia, y están saliendo con los bomberos, ayudándoles durante un mes, 2 meses, más o menos, y después retornan a su sitio. Eran bomberos de alrededor de Barcelona, porque Barcelona estaba pasando lo suyo también con los bombarderos suyos. Eran de Reus, de Tarrasa, etcétera, etcétera. Y bueno, se hicieron lo recibió Elche, y fue pues un acto muy hermoso, de los actos solidarios hermosos que hay también en la guerra civil. Bien, la última pregunta. Sí, buenas tardes. Estoy leyendo con apasionamiento, quizás por el mismo apasionamiento que pone usted en su intervención. No te oigo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Ya. Acércalo. Vale. Estoy leyendo con gran interés su libro, que me está gustando muchísimo, y estoy notando aquí su apasionamiento por la descripción que hace en el libro. Me está encantando. Pero hay una cosa que me llama la atención y que no ha quedado claro ni en el libro ni ahora en su intervención. Es el Alcázar de Toledo. ¿Se utiliza por fin la gasolina en el Alcázar de Toledo? Se utiliza la gasolina en Toledo y se sale porque el mangaje no era estanco y tienen algún tipo de accidente los milicianos, no los bomberos de Toledo, en el uso. Y en uno de los hechos resaltados, uno de los bomberos del comité de control se sube a un tejado y le llama cobardes a los bomberos, decir, venga, subir aquí a tirar, a proyectar la gasolina. Pero vieron que estaban también bajo fuego enemigo, ¿no? Y entonces lo consideraron fue un fracaso en toda regla. Muy bien, pues ya con esta pregunta cerramos la segunda conferencia de la tarde. Muchas gracias, Enrique.